Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, jueves 21 de noviembre, aquí en Política con Carreño. Eh, el tema de hoy solo puede ser uno: la prisión preventiva de Manuel Monsalve. Fue una larga espera, porque al final nos enteramos muy tarde, 11:30 o más, de, de que Manuel Monsalve finalmente su medida cautelar fue prisión preventiva. Sí, así lo estimó el juez y parece lo correcto, sin duda. En mi comentario de hoy yo voy a pasar por alto lo que ustedes saben, dónde está, cómo es la celda, dónde está. Me parece que es morbo, y dejemos eso para los matinales y para la cosa farandulera, las noticias, que a la gente muchas veces les encanta este tipo de información. Es una cárcel, por lo tanto, lo que se pueda decir es simplemente que se trata de eso, de una cárcel. Insistir, bueno, entregar estos detalles de cómo es, cómo está, lo que come, me parece un morbo gratuito que no es propio de este programa Política con Carreño. Por lo tanto, yo no voy a reflexionar ni comentar nada de eso. Quiero hacer un comentario sobre la caída, sobre lo que, lo que en el Renacimiento, cuando se estudia literatura, ¿no? Los tópicos del Renacimiento, la rueda de la fortuna. Esta rueda que gira, ¿verdad? Y de repente usted está arriba de ella, amigo. Y bueno, la vida le sonríe. Y de repente la rueda sigue girando y se encuentra abajo, en el polo opuesto. Y la vida ya no le sonríe de ninguna manera. La vida le muestra el otro lado, le muestra la otra faceta, aquella faceta que nosotros debemos siempre tener presente en nuestros actos. Debemos siempre tenerlos en nuestras conductas, en nuestra forma de vida, en cómo queremos que sea finalmente nuestra vida. Y no pensar que siempre, ¿verdad? Que siempre esta rueda de la fortuna se va a encontrar allá arriba. Porque es cierto, la fortuna puede influir en la vida, pero no menos cierto es
que también esa vida, nuestra vida, depende de cómo nosotros la vamos cimentando, la vamos construyendo. Y en ese intertanto puede ocurrir que esta rueda de la fortuna comience a girar, ¿verdad? Y nos traiga malos momentos. Malos momentos que, claro, no los hemos buscado, pero que forman parte de la vida. Ustedes han escuchado, igual que yo, que la vida no siempre es una taza de leche. Es cierto. La vida tiene sus altos y sus bajos, porque ese es el sentido de la vida que nos pone a prueba. Y a eso apunta esta rueda de la fortuna, aquellos infortunios que le ocurren a uno, pero que uno no los ha buscado. Ocurren porque forman parte de la vida. Por eso, cuando la caída es violenta, debemos preguntarnos si esa caída estrepitosa responde a la rueda de la fortuna o responde a nuestros propios actos. Esa es una pregunta. Por eso digo, debemos cuidar los actos que cometemos. Debemos estar atentos a qué estamos haciendo. Ahora, esto de la caída se encuentra en todas las manifestaciones. Lucifer es el ángel caído, un ángel bellísimo, pero que quiso suplantar a Dios. Quiso el poder de Dios. Y claro, a pesar de la vida que Lucifer y aquellos ángeles caídos que lo acompañaron, vivían estupendamente bien, pero quisieron más. Quisieron abusar de ese poder que también tenían. Y quisieron ser más que Dios. ¿Se dan cuenta? Y la literatura y la mitología están plagadas de ejemplos. El ángel caído, por ejemplo, Cara de Ángel, la novela del señor presidente, de Miguel Ángel Asturias. Siempre queriendo usar ese poder que tienen para algo más.
traicionando la confianza. Lucifer traiciona la confianza de Dios. Y estos personajes también han traicionado la confianza de quien era su jefe. Y la caída, cuando eso ocurre, puede ser estrepitosa, violenta, sin retorno. Entonces se transforman en ángeles del mal y sufren las consecuencias de ser ángeles del mal. En la vida cotidiana lo vemos a cada rato. A cada rato. Sobre todo por la repercusión que tienen estos casos, estos ejemplos, sobre todo en aquellos privilegiados, aquellos que ostentan el poder y que viven generosamente, protegidos por ese poder. Y lo tenemos en la política, lo tenemos en la religión, lo tenemos en instituciones consagradas al bien común, como la iglesia o las iglesias, porque son muchas, como los políticos. Esta institución que además rige el destino de un país y que la vida de sus ciudadanos, de los ciudadanos de ese país, depende de cómo ellos encaren este poder y respondan adecuadamente a las atribuciones que este poder les ha encomendado. Y así los ejemplos los podemos multiplicar hasta el infinito. Lo mismo ocurre en un colegio, en el que directores, profesores, tienen una responsabilidad frente a la comunidad que depende de ellos. Esta comunidad no es apenas el número de estudiantes, no es la comunidad escolar solamente. Son los padres, son los apoderados. Y todos aquellos que trabajan, que se desenvuelven en un colegio. Y la cabeza, la dirección del colegio, debe actuar acorde con aquello para lo cual ese mandato, ese poder, lo autoriza. ¿Cómo usar
ese poder que yo tengo. Y los medios de comunicación, la prensa, eso que se ha llamado el cuarto poder. ¿De qué manera la prensa tiene la obligación de atender las necesidades informativas de la población a la cual se dirigen con sus escritos, con sus publicaciones, con sus revistas, con sus diarios, con la radio, con la televisión? La obligación de hablar con la verdad, de enfrentar la verdad, de ser valientes, de no manipular la verdad, de ser honestos con la información, de ser transparentes. Y aquellos como nosotros, los comunicadores, aquellos que no dependemos de un sistema, porque no formamos parte de ningún medio, ni televisivo, ni radial, ni escrito. Somos nosotros quienes nos controlamos a nosotros mismos. Somos nuestros propios editores y que tenemos una responsabilidad enorme en lo que transmitimos y en cómo transmitimos lo que transmitimos. Una responsabilidad ética. Porque todo esto se traduce en una ética, en una moral. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo somos respetuosos del otro en su otredad, en lo que él es? En cómo, sin que nadie nos diga, sin que haya instituto de derechos humanos ni normativas de ningún tipo, respetamos al otro en su otredad. Independiente de donde estemos situados en la iglesia, estemos situados en el parlamento, estemos situados en el palacio de gobierno, estemos situados en un medio, cualquiera que sea, un canal de televisión, una radio, un medio escrito, estemos situados en un colegio, en una universidad, estemos situados en un canal como este, donde estemos porque tenemos ese poder de poder dirigirnos, de poder conversar, de poder expresar
en nuestro pensamiento, en nuestras ideas, de poder dirigir, orientar, de poder usar ese poder de la manera adecuada, sin abusar de él, sin abusar del otro con él. Por eso es que cuando se olvida, cuando quien tiene ese poder olvida cuáles son sus atribuciones morales, la caída suele ser estrepitosa. Suele serlo porque esa persona ha olvidado lo que es la conditio sine qua non del que tiene el poder, que es simplemente de usar ese poder por y para el bien común. No por y para él. No y para abusar con él del otro. Cuando esto ocurre, y ya no hablamos de la rueda de la fortuna, hablamos de los errores fatales que se cometen y que hacen que la vida ya no dependa de infortunios, ni de esta rueda que gira, sino que la vida comienza a depender de las propias acciones que hemos cometido. Y la vida comienza a pender de un hilo, hasta que este hilo se esconde, se rompe de tanto esconderse, se pierde. Eso es lo que le ha ocurrido a Manuel Monsalve. Ni más ni menos. Él quiso ser más poderoso, no que el presidente, porque el presidente Gabriel Boric también ha utilizado ese poder para beneficio propio, para esconder la falta de Monsalve. Todo lo que he dicho respecto de lo que significa el poder y cómo quien lo ostenta debe saber utilizarlo por y para el bien del otro, el presidente Boric también ha olvidado esto.
Él es responsable porque fue encubridor. Él también, como Manuel Monsalve, quiso ser y es más poderoso que la Constitución y las leyes. No es cierto que él ha respetado la Constitución y la ley. Él no lo ha hecho. Monsalve quiso ser más poderoso que el poder. No que el poder divino, como Lucifer, sino que el poder que emana de la constitución política del país, que emana de la ley, que es esta carta magna, por la cual todos nos regimos para que podamos ser efectivamente buenos ciudadanos, para que podamos estar acorde con lo que ella nos dice, con lo que ella nos ofrece y con lo que ella nos impide que hagamos. Por eso es que la caída es violenta, porque se ultrapasan los límites de lo que es bueno, de lo que es justo, de lo que es necesario para que exista una convivencia, para que exista una armonía, para que exista una justicia. Eso es lo que ocurrió con Manuel Monsalve. Él no utilizó ese poder para procurar precisamente esta armonía. Y más aún, en su cargo, el jefe de la seguridad, el responsable de su seguridad, de la seguridad del país, de la armonía y convivencia del país. Resulta incomprensible. De verdad. ¿Cómo alguien que tiene tanto poder como él lo tuvo, que fue protegido, incluso después de quien debió castigarlo de inmediato, o de quienes continuaron protegiéndolo, escondiéndolo, para ver de qué manera esquivábamos ese poder que nos decía desde la Carta Magna, desde la ley, estamos actuando mal, pero somos el gobierno. Vamos a ver si escondemos esto. Pero no pudieron esconderlo por mucho tiempo. No pudieron. No pudieron porque había otro poder al que no le importó ese poder central, ni de la primera autoridad del país,
ni de quienes asesoraban. No, no le importó. Es esa prensa que simplemente denunció el hecho. Porque esa prensa pudo haberse quedado también en silencio. Y nada hubiese ocurrido de momento. Porque había muchas personas, también con poder, con distintos grados de poder, pero con poder, que también callaron, que también callaron, que también son responsables, por lo menos políticamente, pero que también son responsables ante la ley por haber callado, por no haber respetado ese poder supremo que es la constitución política del Estado y la ley, y escondieron el hecho. A pesar de las declaraciones y de las confesiones de Manuel Monsalve. Como se los dijo a sus asesores, de la Fuente y Herrera. Y el presidente le contó a los suyos, Miguel Crispi y Carlos Durán. Y lo sabían más personajes. Hoy sabemos que eran bastante más. ¿Se dan cuenta? Ya no hablamos de rueda de la fortuna, ni es posible hablar de infortunios. Lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo con Manuel Monsalve, con Gabriel Boric, con Carolina Toá, con Luis Cordero, con Camila Vallejo, que utiliza su poder para mentir, para engañar, como sus últimas declaraciones, donde el poder se convierte en algo perverso en boca de Camila Vallejo. Se convierte este poder en algo perverso en el actuar de todos ellos, en la declaración del presidente Boric, de Luis Cordero. No hay privilegiados en Chile ante la ley, pero que es una mentira. Es la utilización del poder para mentir y engañar a la ciudadanía e insistir en esta mentira. Una autocrítica después de tanto tiempo no sirve de nada. Las cosas se pudieron haber hecho mejor, dijo Carolina Toá. Y acaba de decirlo Cordero, el subsecretario ahora del Interior. Eso no resuelve el problema del mal uso del poder. Eso no resuelve la crisis moral por el mal uso del poder. De ninguna manera. De ninguna manera, porque ellos también quedaron marcados para siempre como personeros poderosos, pero que utilizaron ese poder
para situarse por sobre la ley, por sobre la Constitución. Para cimentar un Estado, una forma de gobernar sustentada en la mentira. Podrán arrepentirse. Boris, Toá, Vallejo, todos ellos. Podrán hasta admitir una autocrítica. Podrán hasta decir que se equivocaron. Pero nada de esto va a remediar lo que el poder le hizo a la víctima, a esta mujer que trabajaba con Monsalve. Nada, a esta mujer hoy destrozada psicológicamente, con una vida que este poder le marchitó a temprana edad, le marchitó para siempre. En ella podemos hablar de infortunio. En todos los demás, comenzando por Manuel Monsalve, ya no se trata de infortunio. Se trata de la maldad de la utilización del poder. Se trata de imponer ese poder, de usufructuar de él por las malas, de pasar a llevar todos los códigos éticos y legales porque soy poderoso. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, la caída del poderoso, cuando es estrepitosa, como la de Manuel Monsalve, que un día disfruta del poder, la moneda, viajes, Cerro Castillo, una buena vida, y al otro día amanece en una cárcel como un delincuente común, rodeado de delincuentes comunes. No hablemos de rueda de la fortuna, no hablemos de infortunios. Son los ángeles caídos que quisieron ser más poderosos que el propio poder. Como Lucifer, como dije al comienzo de esta reflexión, que quiso ser, con toda su belleza, con todo su poder, quiso ser más poderoso que Dios. Como Manuel Monsalve, con todo su poder, quiso ser más poderoso que la Constitución y que la ley. Y como Gabriel Boric, el presidente,
con todo su poder, de primer ciudadano del país, quedará marcado para siempre en la historia de Chile, porque también quiso ser más poderoso que el poder, ese poder que emana de la Constitución y de la ley. Él también quiso ser más poderoso y se siente más poderoso. Y por eso, ese estigma, una cruz, como los aurelianos de 100 años de soledad, todos tenían una cruz aquí. El presidente Boric va a cargar su propia cruz, la cruz de la desidia, de la irresponsabilidad, de su propia decadencia moral, al igual que todos ellos. Bueno, amigos, esa era mi reflexión sobre el caso Monsalve. Comenten, por favor. Me imagino que ustedes también tienen una opinión, una reflexión, un pensamiento al respecto. Coméntenlo. Y como siempre, amigos, gracias por su apoyo, por estar ahí con Política con Carreño. No olviden compartir el programa, no olviden, amigos, el like. Y nos vemos mañana viernes. Chao, amigos.